El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa. Coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman de lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos, en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó: vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les someten. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados en el Señor, celebramos hoy el 14º domingo del tiempo ordinario, correspondiente al ciclo C, día 7 de julio del año 2019. Quien les habla, su hermano y amigo en Cristo Jesús, compartiendo como cada domingo estas meditaciones dominicales. Vamos a reflexionar sobre dicho evangelio y la liturgia que nos ofrece en este día nuestra Santa y Madre Iglesia Católica. Las lecturas del día de hoy nos hablan de la virtud, de la confianza en Dios y de nuestro deber de evangelizar. En el evangelio que hemos escuchado, el relato del envío de los 72 discípulos, pareciera que este texto evangélico no tuviera mucha relación con las lecturas anteriores que nos presenta la liturgia en este día. A los que podamos ir a misa, a los que podamos leer todas las lecturas de hoy, vemos que la primera y segunda lectura como que no tienen mucha relación con esto. Sin embargo, la forma en que Jesús envía a los 72 requiere de sus discípulos
una confianza absoluta en el poder de Dios. Como corderos en medio de lobos, mandó Jesús a los primeros discípulos, 72 en total, y en parejas de 2 en 2, advirtiéndoles que la cosecha era grande y los trabajadores pocos. Los mandó por delante de él a los pueblos y lugares a donde pensaba ir. La frase de los corderos y los lobos ciertamente asusta. Sin embargo, todos respondieron. Hoy el Señor nos repite este mandato a todos nosotros que hemos de evangelizar, al decirle a sus discípulos que los envía como corderos en medio de lobos. Parece anunciarles peligros serios que se iban a encontrar en el camino. Podemos pensar que puede suceder cuando algunos pobres corderitos se encuentran ante una manada de lobos feroces. Pensemos que puede suceder. La imagen es fuerte, pero sucede que los corderos, sus 72 discípulos, deben confiar no en sus propias fuerzas, sino en el poder de Dios. Esto es tan así que además da a sus discípulos instrucciones muy precisas de que no lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias. O sea, los envía también aparentemente desprovistos de todo lo necesario desde el punto de vista humano. Hoy hay lobos feroces también, así, y todo hay que evangelizar. ¿Y qué es evangelizar en esta cultura de hoy, tan difícil, tan compleja? Es rescatar a esas ovejas que están perdidas en tantos errores convertidos en verdades, pero que siguen siendo errores y falsedades. Ejemplos: la extendida creencia en ese mito mentiroso y peligroso que es la reencarnación. La creencia de que Dios es una especie de spray que está por todos lados y que no se sabe qué es y menos aún quién es. Y mucha gente cree en ese Dios difuso que supuestamente es energía. Y así podríamos seguir nombrando supersticiones, engaños, patrañas que nos alejan de la verdad y del verdadero Dios. Estos son errores contra la fe y contra la moral. Entonces preguntémonos, ¿en qué situación estamos? ¿En qué situación estamos? Nos basta ver los resultados: hogares rotos con su estela interminable de problemas, violencia y crímenes por todos lados, corrupción rampante de los políticos y muchas personas en empresas privadas también conectados con los políticos, una corrupción rampante, violación de los derechos más básicos de los seres humanos en nuestros países. Lo que es bueno ahora es malo y lo que es malo ahora es bueno. ¡Cuántas confusiones! Y lo que antes era cierto ahora es lo que uno quiere que sea. Tremenda confusión. Si quiero ser mujer, aunque sea en realidad hombre, puedo ser lo que se me ocurra o lo que me provoque. La dictadura del relativismo, y no solo en cuanto al género y en cuanto al concepto de familia, sino en lo que sea. En todo ese mundo de mentiras y antivalores están las 99 ovejas enredadas en zarzas y en peligros de que las agarren los lobos
y ya no tengan remedios. ¿Qué hacer entonces, hermanos y hermanas? Igual que los discípulos que Jesús envió como corderos en medio de lobos, debemos confiar no en nuestras propias fuerzas, sino en el poder de Dios, del verdadero Dios, no del Dios spray. ¿Y qué le sucedió a los discípulos? Estaban impresionados de lo que había sucedido. Llegaron diciéndole a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Es decir, el lobo y los lobos se sometieron a los corderos. ¿Y cómo hacerlo entonces? Sencillo. Convertirnos en instrumentos de Dios. Confiar que Dios puede realizar prodigios a través de corderos, a pesar de los lobos. Pero es que yo no sé teología, dirías tú. O dirías como Jeremías: Señor, es que soy muy joven y no sé hablar, que no fui a la escuela y no sé hablar. El Señor nos está llamando a evangelizar. Cierto que no podemos quedarnos con lo que aprendimos para la primera comunión en la catequesis. Pero no hay que ser teólogos para evangelizar. Debemos sí prepararnos un poquito cada día leyendo la Sagrada Escritura, el Catecismo de la Iglesia Católica, libros, revistas y sitios web de formación católica, etcétera, etcétera, que nos van a ayudar a educarnos, a crecer, para dar buenos frutos de evangelización. Pues hay que estar preparados para defender la verdad que es Cristo. Pero lo más importante es llevar al Señor en nosotros y que así el Señor llegue a los demás. De allí que primero que nada debemos llenarnos de Él. ¿Y cómo nos llenamos de Él? En la oración frecuente y constante ante Jesús sacramentado, en los sacramentos, en la recepción de los sacramentos también frecuente y constante. La oración y los sacramentos nos van haciendo instrumentos dóciles en las manos del Señor para que Él pueda actuar a través de nosotros. Es que el apóstol siempre tiene la tentación de creer que el trabajo de evangelizar, el trabajo de convertir almas, el trabajo de llevar la palabra de Dios a los demás es obra de Él mismo o es logro de Él mismo, olvidándose de que es solo instrumento de Dios, pues es Dios mismo quien actúa en Él y a través de Él para hacer su labor, para hacer su obra en medio del mundo. Ser instrumento de Dios es ser como una trompeta por la cual pasa el aire. Quien sopla el aire y quien hace la melodía es Dios, no nosotros mismos. Nosotros somos solamente trompetas. Nosotros somos instrumentos. Los que deseamos responder al llamado de evangelizar debemos tener esto siempre en cuenta. Evangelizar no es proyecto de nosotros mismos. No es soplar la trompeta a nosotros. Es dejar que sea Dios quien lo haga. Evangelizar no es ni siquiera llevar nosotros al Señor. Es sobre todo llevar al Señor en nosotros. Los discípulos regresaron de su misión llenos de la alegría. Lo que más les entusiasmó era que los demonios se les sometían al nombre de Jesús. Sin embargo, el Señor les aclara: es cierto que les di poder para vencer toda la fuerza del enemigo y nada les podrá hacer daño, pero no se alegren de que los demonios se les someten. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Es decir, lo importante no es el triunfo en la evangelización, aunque puede haber éxito visible y comprobable, los cuales recordamos siempre, no son nuestros, sino de Dios. Lo verdaderamente importante es nuestra salvación, que también es obra de Dios, y Él realiza si nosotros aprovechamos todas las gracias que nos da
para ello a lo largo de nuestra vida. Así como los 72, Jesús nos envía hoy a nosotros, a todos los que queremos seguir. Los que queremos seguirle en ese envío está incluido en esas gracias de salvación que nos da constantemente. Nos envía y nos equipa y nos instruye y nos dice qué hacer y qué decir. Y debemos alegrarnos no porque los demonios puedan someterse, sino porque nuestros nombres están escritos en el cielo. ¿Y qué significa que nuestros nombres están escritos en el cielo? Significa que Dios quiere que todos los seres humanos nos salvemos llegando al conocimiento de la verdad, como nos dice 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 4. Significa que nuestro camino de santidad está trazado. Pero recordemos y recordando siempre, no hay evangelización si no hay vida en Dios en nosotros. La evangelización, aunque nos preparemos para esta con los conocimientos adecuados, se basa en tener confianza en Dios y no confiar en nosotros mismos. ¿Cómo vamos a confiar en nosotros mismos si nos dice el Señor que vamos como corderos en medio de lobos? Confía en el Señor, obedécele y vámonos a evangelizar en el nombre de Jesús. Que así sea. Hasta aquí su hermano y amigo en Cristo Jesús, Daniel Corniel Tejada, que como cada domingo llegamos a todos ustedes a través de estas meditaciones dominicales que hacemos con amor, cariño y con entrega para cada uno de ustedes. Reciban un beso y un abrazo en el amor de Cristo resucitado y que Dios nos bendiga a todos y cada uno de nosotros y recibimos su santa y divina bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo domingo. Y por el mundo y proclamar la buena nueva del Señor. Dios es amor, liberación, y de los hombres salvación. Dios es amor, liberación, y de los hombres salvación. Sed misioneros de Dios, llegue a los hombres su voz. Sed testigos del Señor, sed instrumentos de su amor. Sed testigos del Señor, sed instrumentos de